Doctor Lix, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, Cristian. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, doctor, estaba saludando a las personas que se están conectando. Yo he hecho últimamente como un capítulo nuevo en esta como serie de lives que hemos hecho. Ya este es el quinto en el que hemos estado abordando el tema de la meningitis. Y pues concretamente hemos hablado de la meningitis por meningococo, para que las personas que se van conectando pues tengan ese contexto. Hace casi 8 días, realmente fue el martes pasado, si no estoy mal, estuvimos hablando y justamente respondimos algunas preguntas, doctor Elix, y hoy queremos hacer como una continuación de esto. El live de hoy se llama Entre la desinformación y el desconocimiento, vacunación en niños. Y vamos a aterrizar un poco el tema de vacunación para desmitificar un poco este tema. Son algunas preguntas que en un sondeo que nosotros hicimos en Crianza y Salud llegaron y que hoy queremos responder. Entonces, lo primero, darle la bienvenida y el agradecimiento con nosotros. Gracias, Cristian. A veces te escucho de forma intermitente, te veo perfecto, entonces es un problema de audio, no sé si es mi conexión, pero gracias por esas palabras de bienvenida y nuevamente gracias por la oportunidad de tener esos espacios para hablar de esos requerimientos o dudas o necesidades de información que la gente pueda tener alrededor de este tema tan valioso, tan importante y relevante actualmente como lo son las vacunas en términos generales. Así es, doctor Eligios. Pues bueno, vamos a entrar en materia con el tema de vacunas y las preguntas. No sin antes recordarles que todos los otros 4 episodios que hemos tenido están disponibles en la web de Crianza y Salud. También los hemos publicado en nuestro Instagram y en el de Me Vacuno Por. Los invitamos a que los sigan porque allí hay bastante información de interés en materia. Y bueno, doctor Elix, digamos que nos vamos a remitir a una premisa y es que la Organización Mundial de la Salud ha hablado respecto al tema de vacunas diciendo que es una herramienta, una tecnología que salva millones de vidas. Sí. Partiendo de esa premisa, y lo hablábamos la vez pasada, que es más valioso, pues digamos que el tema de una vacuna o menos riesgoso en comparación a padecer, pues la enfermedad. Dicho eso, hay unas preguntas que tenemos hoy. La primera quisiera abordarla directamente y es si las vacunas son seguras y hay un slash si se pueden aplicar varias a la vez. Es una pregunta que nos llega del público de Crianza y Salud. Bien, vamos a dividir la respuesta considerando que realmente son dos preguntas en una. Sí. Entonces, bueno, sobre si las vacunas son seguras, yo creo que algo que muy responsablemente podemos decir es que las vacunas que se comercializan, que se utilizan en la población, que ya tienen aprobación regulatoria y que están autorizadas para ser usadas en un país en particular, es porque efectivamente cuentan con un perfil de seguridad adecuado. ¿Y qué quiere decir esto? Que un buen perfil de seguridad quiere decir en todo momento que el beneficio de la administración de la vacuna supera los riesgos asociados con la aplicación de la vacuna. ¿Por qué lo digo en estos términos? Porque efectivamente las vacunas pueden estar asociadas, la administración de las vacunas puede estar asociada a la ocurrencia de eventos adversos posterior a la administración de la vacuna. Usualmente, lo dijimos en un live anterior, usualmente tienden a ser leves, tienden a ser locales, relacionados con el sitio de la aplicación de la vacuna. Otros síntomas no relacionados con el síntoma, perdón, con el sitio de aplicación de la vacuna. Está la fiebre, por ejemplo, que es tan ampliamente conocido como algo que ocurre después de la administración de vacunas. Entonces, efectivamente, las vacunas pueden tener ciertos eventos adversos asociados a su administración, pero la seguridad de las vacunas es algo que se evalúa de manera muy crítica, muy consciente, muy sesuda y muy responsable antes, durante y después de la aprobación de uso de las vacunas. Es decir, la seguridad es un tema relevante para las vacunas. Lo evaluamos cuando se están diseñando, cuando se están generando o creando, se hacen estudios antes de la aplicación en humanos, luego hacemos estudios clínicos, es decir, estudios ya con seres humanos, para evaluar seguridad, qué tan eficaces son. Entonces, hay mucho del desarrollo de las vacunas que pasa por evaluar siempre que sean seguras para la población que la va a recibir. Pero luego, una vez que se aprueban para su uso en una población específica, la población a la que van a estar destinadas, pues se sigue evaluando esa seguridad, se sigue haciendo seguimiento
de los eventos adversos que se puedan asociar al uso de una vacuna específica. Insisto, las vacunas, al igual que los medicamentos, pueden generar eventos adversos, muchos de los cuales pueden ser esperados, pueden estar descritos, como les digo, ya los vimos en los estudios previamente, pero sabemos que el beneficio es mayor que la ocurrencia de algunos de estos eventos. Y en estos términos, justamente después de que se aprueba una vacuna para su uso en una población específica, hay muchos organismos que están evaluando la seguridad de las vacunas. La OMS, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, pero incluso desde el punto de vista local, el Ministerio de Salud tiene un programa también para vigilar la seguridad de las vacunas. Como ente regulatorio, el INVIMA también se encarga de monitorear la ocurrencia de eventos adversos asociados a la administración de las vacunas en general. No estoy hablando de una vacuna específica, hablo de las vacunas, porque es que la seguridad de los usuarios o de los receptores de vacunas siempre va a ser primordial. Entonces, es esta vigilancia la que nos tiene que dar un parte de tranquilidad, nos tiene que dar esa, valga la redundancia, seguridad de que las vacunas están allí para generar un beneficio y ese beneficio siempre va a ser mayor que cualquier riesgo asociado con la administración de las vacunas. Eso como primera parte para responder lo de seguridad. Luego lo otro Ujú, era sobre si se pueden aplicar varias, ¿cierto? Si se pueden ujú. Varias a la vez. varias a la vez. Listo. Desde el punto de vista médico hablamos de coadministración, de la administración simultánea de distintas vacunas. Incluso hay vacunas que protegen contra varias enfermedades, es decir, que tienen antígenos derivados de virus o de bacterias en su composición, varios contra distintas enfermedades. Entonces, esta administración de múltiples antígenos, de múltiples partículas, que son las que van a interactuar con nuestro sistema inmune, pues es segura cuando se hace de forma simultánea. ¿Por qué? Vamos a partir de dos premisas. Uno, porque también lo vimos en los estudios de desarrollo, hay estudios que se han encargado de validar que la coadministración, es decir, que la administración en simultáneo de distintas vacunas es seguro y que no interfieren entre ellas para generar una respuesta de protección contra las enfermedades específicas para las cuales fueron diseñadas. Entonces, eso es una primera cosa. Pero también para entender la magnitud de este fenómeno, es que hay que recordar que todos los días de nuestras vidas estamos expuestos a una gran cantidad de virus y bacterias. Cuando a mí me da una gripa, no es porque me expuse a un virus aisladamente de manera ocasional, me enfermé por ese virus en particular, pero todos los días nuestro sistema inmune está allí protegiéndonos de forma silenciosa. Desde la nariz tenemos distintas medidas de defensas, en la sangre tenemos una serie de células que nos protegen contra distintos microorganismos y todos están como pendientes tratando de que no nos enfermemos. Podemos estar expuestos a virus, a bacterias y no todas nos van a enfermar. Entonces, como eso ocurre todos los días con una gran cantidad de microorganismos, las vacunas representan un mínimo de esa carga y en consecuencia nuestro sistema inmune puede tolerarlo. Hay un tema por allí que se habla mucho de sobrecarga del sistema inmune. Vamos a sobrecargar el sistema de defensas de mi hijo. No, nuestro sistema inmune está en capacidad de justamente responder adecuadamente a todos esos antígenos que nos están llegando de forma controlada, cuando es por vacunas, no por exposición a enfermedades, pues Ujú. el sistema inmune tiene la capacidad de reconocer las distintas partículas, por llamarlo de alguna manera, los distintos o microorganismos, cuando son vacunas que tienen un virus completo, que tienen esas distintas características, pues nuestro sistema inmune está en capacidad justamente de interactuar con ellos, reconocerlos y generar una respuesta, usualmente que es de memoria, es decir, que puede recordar la siguiente vez que nos expongamos a ese virus, a esa bacteria, y ya tenemos defensas buenas contra esos virus o esas bacterias. Pero eso es gracias a la vacunación, a que nuestro sistema inmune puede lidiar justamente con recibir distintos elementos que se encuentran dentro de las vacunas. Ahí me quiero detener a algo y es porque estoy hilando con el tema de la resistencia que puede haber en algunas personas a la vacunación. Este tema Ujú. de sobrecargar el sistema inmune. Eso me lleva a hacer un llamado a que no se debe tener miedo a completar los esquemas. Muchas veces se coloca una dosis de vacunas que requieren por lo menos dos dosis o dos dosis y un refuerzo posteriormente,
pero ya coloqué una primera dosis y la gente a veces se queda tranquila o no cumple las recomendaciones del médico para completar los esquemas. Es importante completar los esquemas. Sabemos, gracias a información que tenemos muy seria de entes que se encargan de evaluar las situaciones de vacunas en las distintas regiones, por ejemplo, UNICEF publicó un informe que se llama Estado de la Infancia en 2023, Estado Mundial de la Infancia 2023, y este informe nos da unos datos pues muy desalentadores. La región de las Américas y el Caribe pasó a ser una de las que tenía más altas tasas de vacunación, a tener uno de los mayores descensos de coberturas vacunales en los últimos 10 años. Eso tiene muchas explicaciones, esto tiene mucho de ancho y de largo, puede haber muchas variables involucradas, pero definitivamente el hecho de que haya mensajes o poco claros o contradictorios o incluso falsos alrededor de las vacunas, esto está creando como una serie de mitos y genera resistencias en las familias, genera temor en las familias y eso puede estar generando justamente que caigan las tasas o las coberturas vacunales y en consecuencia estamos cada vez más expuestos a enfermedades que antes estaban bastante controladas. Estamos viendo reemergencia, es decir, aparición de un gran número de casos de enfermedades que ya teníamos bastante a raya. Entonces, quería hacer como ese llamado, como para cerrar esta parte de estas dos preguntas. Sí son, en términos generales, tienen un buen perfil de seguridad, tienen una seguridad adecuada para ser utilizada en las poblaciones. Sí se pueden administrar varias vacunas al tiempo. La coadministración no solamente se ha estudiado, se ha hecho históricamente por muchísimo tiempo sin incrementar eventos adversos de manera significativa. Y luego, por favor, el llamado a que completemos los esquemas. Estamos en una situación difícil desde el punto de vista de coberturas. Clarísimo en ese sentido los dos temas que usted nos dice, doctor Elix. Entonces, son seguras porque desde antes, desde el momento de la elaboración, son vigiladas, pero también después de, como para tocar dos temas que usted mencionó ahí. Y también me parece supremamente importante lo que usted nos menciona del tema de no generar resistencia. Yo lo asocio un poco y usted me dirá si estoy bien. Es lo mismo que pasa con los medicamentos cuando el doctor nos dice, usted se va a tomar estas tabletas por 8 días y la persona al tercer día se siente bien, suspende el medicamento y luego lo que pasa es que fortalecimos esa bacteria que por lo general es con antibióticos que pasa ese tipo de cosas. Luego lo que pasa es que nuestro cuerpo genera una resistencia a eso, o más bien la bacteria genera una resistencia al medicamento y luego toca tratar con cosas más fuertes. Pasa lo mismo cuando no hacemos los esquemas completos de vacunación, o sea, creemos que con una fue suficiente y luego lo que pasa es que estamos dejando como la puerta abierta. Sería, digamos, una comparación válida desde ese sentido, ¿sí? La analogía es interesante, las consecuencias son profundamente diferentes. Lo que mencionas con el tema de antibióticos genera un problema gravísimo también, que es el tema de resistencia a antibióticos. El no completar esquemas de forma adecuada de antibióticos genera un problema que es la aparición de bacterias resistentes a estos antibióticos. Eso es un tema bastante grave, evidentemente. Pero sí, es como decir que al final no vamos a tener el resultado esperado porque no hacemos las cosas bien o no cumplimos a cabalidad la prescripción del médico, lo que el médico nos está indicando para nuestro bien. En un caso es el tema de antibióticos con unas consecuencias específicas, la aparición de bacterias resistentes a antibióticos, y en el caso de las vacunas, al no completar esquemas, pues no tenemos la protección adecuada contra las bacterias o los virus para los cuales están diseñadas. Entonces, es importante tener eso en cuenta, importante, esquemas completos. Perfecto. Doctor, una pregunta, esta me surge a mí de la conversación. Cuando hablamos de la coadministración, estamos hablando de que en una sola inyección, para ponerlo en términos un poco como más coloquiales, se pueden administrar dos vacunas, tres vacunas, o hablamos de coadministración en que en dos pinchazos diferentes al mismo tiempo. Y esto lo digo porque justamente la duda que viene del público es esa, ¿no? Y el temor de que le digan a un papá es que le vamos a poner en una sola dos cosas o tres cosas puede ser como así, pero esto qué es lo que está sucediendo. Esa coadministración es así, cómo se maneja, cómo funciona. Coadministración como tema, gracias Cristian por la pregunta, súper importante. Coadministración como término es básicamente la administración simultánea de diferentes vacunas, es decir, de diferentes inyecciones, diferentes viales.
o por diferentes vías, una vacuna oral, una vacuna en el bracito derecho, otra en el izquierdo, otra en el muslo, pueden ser 3 chuzazos al tiempo y Ujú. eso es la coadministración y eso es lo que hablamos de que la coadministración de distintas vacunas es en términos generales segura y que no interfieren las vacunas entre sí. En términos generales se ha estudiado para decir a grandes rasgos que efectivamente no hay un impacto en la generación de la respuesta que nos va a proteger posteriormente contra estas enfermedades. Eso implica coadministración. Pero interesantemente, el primer escenario que me planteas también es real. Hay vacunas ya diseñadas, ya establecidas, ya aprobadas, que dentro de su composición protegen contra varias enfermedades. Hay vacunas como la pentavalente, que está en el programa ampliado de inmunizaciones, o la hexavalente, que hace parte de la administración para ciertas poblaciones, por ejemplo, los prematuros, o que se pueda administrar como una vacuna complementaria en otros escenarios. Estas vacunas protegen contra varias enfermedades, contra distintas enfermedades. Una sola vacuna, la vacuna pentavalente, tiene en su composición la, la posibilidad de protegernos contra 5 enfermedades distintas. Eso no es coadministración, eso es una vacuna que protege contra 5 enfermedades. Pero cuando coadministro, aplico distintas vacunas, puede ser por distintas vías, para generar una protección contra muchas enfermedades al mismo tiempo. La coadministración es administrar de forma simultánea el mismo día. Perfecto, yo creo que queda completamente claro. Así que si hay papás en este momento en el live conectados y ven que en la vacunación a sus hijos les traen dos, una en cada brazo, no se preocupen, el doctor Elick nos dice que esto es completamente seguro y está bien, está pensado. Doctor, ¿por qué yo hago estas preguntas? Unas que me surgen a mí, otras que vienen. Porque es que nos hemos dado cuenta que hay muchos mitos, hay muchas creencias que han surgido alrededor de la vacunación, del por qué no me vacuno, o que con esta sí me vacuno, pero con la otra no. Acá, como ustedes ya no estamos hablando de una vacuna en concreto, sino de las vacunas en general. Y uno de los grandes mitos que hemos visto, que se pregunta bastante, tiene que ver con si la administración de las vacunas puede causar autismo. Y digamos que en esto me remito mucho a mujeres que están gestantes, que tienen el temor de que al vacunarse el niño pueda desarrollar, si es el término válido, autismo y después nace. Eso científicamente, según evidencia, es válido, es correcto, hay sustento para decir si eso es así o no. Bien, hay mucho sustento para decir que el escenario que estás planteando, esta asociación entre vacunas y autismo, pues no es cierta. Esto es un mito que inició más o menos alrededor de 1998 con la publicación de un estudio en una revista muy seria. La revista se llama Lancet. Y es una publicación médica que los médicos consultamos mucho y pues se publicó un estudio en el que se asociaba una vacunación específica con la ocurrencia de autismo. Este estudio fue posteriormente retractado, no solamente por la revista, sino por sus autores. Los propios autores terminaron retractando el estudio. Cuando digo retractando es que se identificaron fallas en la metodología con la que se hizo el estudio, pero también había fallas éticas en el estudio. Se llegaron a conclusiones de manera errónea y en ese sentido, pues, incluso muchos autores se desligaron del estudio y un grupo de los autores hizo ese retracto e hizo un comunicado. Pero como pasa en muchas oportunidades, ya el daño estaba hecho, ya esto se había replicado, no solamente en la comunidad médica, también había tenido mucho eco en la población general. Y esto es un punto importante en la historia para entender la magnitud de los mensajes antivacunas. A hoy día, a pesar de que ese estudio ya fue retractado y que muchos estudios posteriores no lograron replicar esos resultados, no se ha evidenciado ninguna asociación entre vacunas y ocurrencia de condiciones, por ejemplo, como el autismo. Efectivamente, no se ha logrado identificar este tipo de asociación. Esto es importante recordarlo, uno, por el impacto del tema de la responsabilidad en las publicaciones médicas. Siempre hay tal vez la posibilidad
de algún fallo, las publicaciones científicas tienen la posibilidad de ser retractadas cuando hay evidencias que van en contravía de los hallazgos iniciales, pero sobre todo en este caso porque no se llegó a esos resultados con una metodología adecuada. Entonces, ese hecho en particular tuvo una repercusión importante en la generación de movimientos que desconfían de las vacunas o que son abiertamente antivacunas. Eh, entonces les dejo esos dos mensajes allí. Este primer estudio fue retractado, pero adicionalmente los estudios posteriores no han logrado establecer una asociación entre autismo y vacunas. Entonces es importante como tenerlo muy en cuenta. Importantísimo lo que nos dice doctor Elix, porque creo que mm, es grave, digamos, el hecho si lo vemos desde la perspectiva de que el estudio hubiera dicho algo que luego no tuvo tal vez el sustento suficiente, pero también la posibilidad del retracto, que siempre digamos que está esta oportunidad y que nosotros seamos conscientes de que ahora en la actualidad hay mucha más evidencia que contrarresta lo que se dijo en ese tiempo, y estamos hablando ya de unas décadas que pasó esto, o sea, si no, 1998, correcto. nos estamos hablando de que fue hace 2 años, 3 años, que habrían motivos para tener todavía temor sobre el tema, sino que ya pues pasan, tal vez aproximadamente nos acercamos a las 2 décadas de que esto sucedió, ya pasan, pero este tema de los mitos es lo que buscamos con este tipo de espacios y hemos hecho siempre en estos lives la invitación a que si usted tiene esa duda de todo lo que hemos venido hablando, de si son seguras, de la coadministración, de si pueden o no repercutir en que su hijo tenga autismo, pregúntele al médico, pregúntele a su pediatra. Es la mejor forma. No se limite a la información que encuentra y mucho menos si la encuentra en redes sociales y menos si no la encuentra en medios y en canales de garantía. Por eso nosotros, desde Crianza y Salud, y para quienes no saben, somos un programa de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Detrás de esta cuenta de Crianza y Salud hay un respaldo de la pediatría en Colombia e invitados como el doctor Elix que tienen la autoridad para poder brindar esa información. Eso es lo que queremos, que tengan la tranquilidad de que ustedes hoy, si están en ese proceso, en el tema de vacunas, pues lo puedan hacer con toda la certeza y la seguridad de que las cosas van a salir bien. Ahora, doctor, hemos escuchado dentro de estos otros mitos frases como que para adquirir inmunidad lo mejor es enfermándose que vacunándose. Ahorita usted nos decía que todos los días estamos expuestos a un sinnúmero de virus, los niños específicamente, pues tan pequeños, cuando su sistema inmune se está desarrollando, entonces van al jardín o están en la calle y están expuestos más con un sistema que se está apenas desarrollando. Entonces la gente dice, no, pues eso es mejor que se enferme, con eso coge defensas y ya después está bien. Y eso puede sonar en cierta medida lógico. Usted decía, nuestro sistema inmune está en la capacidad de defenderse, pero cuando hablamos de enfermedades graves, pues yo creo que el asunto ya no suena tan simpático, ¿no? Porque no es tan chévere exponernos a algo que puede llevar a la letalidad. ¿Qué tan lógica, qué tan correcta es esa afirmación que hacen las personas? Cristian, yo creo que ya tú lo has delineado bastante bien. Yo me siento súper bien en este tipo de conversaciones, de contar contigo como interlocutor, porque tú cuando das la apertura, la pregunta, pues efectivamente ya nos das mucho de información de valor. ¿A qué me refiero con esto? Que efectivamente cuando yo me enfermo, cuando padezco una enfermedad, pues evidentemente uno de los caminos es la recuperación. Pero hay otros caminos posibles en cuanto a la evolución de una enfermedad. Esto varía de enfermedad a enfermedad. Pero una de las cosas que puede ocurrir cuando me enfermo de algo, pues está el periodo de convalecencia, el periodo de recuperación. También tenemos la posibilidad de que la enfermedad nos deje con algunas secuelas. Lo hemos visto con COVID, por ejemplo, y con secuelas posterior al a haber padecido COVID, y así con distintas otras enfermedades. Eh, y obviamente que también una posibilidad cuando nos enfermamos ya gravemente de una enfermedad, y esto es muy lamentable cuando es una enfermedad prevenible por vacunas, es que podamos fallecer por la enfermedad. Uh-huh. Entonces, hay muchos riesgos asociados a tener una enfermedad. Enfermarnos es algo prácticamente inevitable en muchos casos, pero cuando tenemos estrategias para prevenir enfermedades que sabemos que se pueden evitar con una estrategia como la vacunación, pues siempre de alguna manera es preferible
evitar la enfermedad. ¿Y cómo se evita esto? Pues ya lo hemos mencionado. Las vacunas lo que hacen es justamente introducir al organismo algunos elementos relacionados con los virus o las bacterias que producen enfermedades y nuestro sistema inmune pues tiene la capacidad de interactuar con ellos sin padecer la enfermedad. Entonces, eso es importante. Cuando me vacuno contra una enfermedad específica, no es para desarrollar la enfermedad, es para desarrollar justamente defensas contra esa enfermedad. En algunos casos, sí, me puede dar síntomas inflamatorios, por ejemplo, me puede dar fiebre, me puede dar algo de dolor, me puede dar algo de malestar, pero no desarrollo la enfermedad contra la que me estoy vacunando. Ujú. Entonces eso es importante porque yo adquiero defensas de forma, si se quiere, controlada gracias a una estrategia que son las vacunas, sin los riesgos asociados con enfermarme. Entonces, esto es muy importante. El beneficio de vacunarme siempre será mayor que el riesgo asociado o las consecuencias asociadas a enfermarme. Entonces, eso es como un mensaje muy clave para recordar. Me hace énfasis que lo habíamos alcanzado a hablar también la vez pasada del tema de si las vacunas tienen efectos secundarios, adversos, como le queramos llamar, y el doctor Edwards decía en el live pasado, claro que hay unas posibilidades como lo que él decía, dolor en la zona, que haya fiebre, bueno, están indicadas y el médico siempre les va a decir a ustedes, sea con su hijo, salud doctor, Gracias. o si es a usted directamente, le van a decir, es probable que tenga estos síntomas, le van a hablar de síntomas ya pronto que sí son de alerta, para los cuales sí se debe consultar al médico. Pero la frase que decía el doctor, y si la repito ahorita, es menor el impacto que puede tener post vacuna en comparación a tener que pasar por todos estos escenarios difíciles que ojalá nunca desencadenen en la muerte, pero como usted decía, el solo enfermarse, tener los síntomas, el malestar, la recuperación, si deja uno alguna secuela. Creo que el precio es mucho más costoso y si hablamos de niños, no queremos ver a un niño pasando por una situación de estas, no quiero decir un adulto sea menos grave, pero pues siempre es muy doloroso pensar que los niños, teniendo las herramientas a la mano, tengan que pasar por esto. Esto me lleva a algo muy importante y es que tal vez algunas personas no lo saben, pero en Colombia la vacunación es un derecho fundamental. O sea, es básico que a cualquier ciudadano nacional tiene derecho a un paquete, llamémoslo, de vacunas que lo van a cubrir contra ciertas enfermedades. Y eso está enmarcado legalmente por nuestro gobierno, un trabajo muy riguroso que se ha hecho en algo que se llama el Programa Ampliado de Inmunizaciones, que hay un dato no menor, a mí me parece muy interesante, y es que mmm, este programa es uno de los más robustos, por lo menos de nuestro continente. Nos quejamos mucho de nuestro sistema, de muchas cosas, pero en cuanto a hasta este programa, somos líderes, estamos muy bien. Y hablamos, acá yo voy a remitirme a unas cifras que tengo, usted me dirá, doctor Elix, si estoy bien, pero hablamos de que cubre 21 vacunas que protegen contra más de 27 enfermedades, hablando de lo básico, de lo principal, digamos. Acá hay una pregunta que conecta con esto y por eso hago todo ese hay unas vacunas que están incluidas dentro de este programa que se conoce como el PAI, pero también hay otros esquemas complementarios. ¿Nos podría hablar un poquito de eso, tanto de lo que es como, llamémosle como de lo básico a lo que todos tenemos acceso y luego de esta otra parte complementaria? Sí, bueno, Cristian, comentarte que efectivamente, subrayando y reafirmando lo que has dicho, Colombia se ha consolidado con un programa ampliado de inmunizaciones muy robusto que efectivamente nos protege contra un número importante de enfermedades. Las vacunas, al estar incluidas dentro de este programa, lo que tienen es la particularidad de que son de administración gratuita y universal, sin excepciones. Entonces hay un esfuerzo importante para justamente garantizar que la población tenga acceso a vacunas que se han priorizado y que hacen parte de estas decisiones para ofrecer prevención de un gran número importante de enfermedades. Las vacunas que se encuentran dentro del programa ampliado de inmunizaciones son muchas, ya mencionaste, son por lo menos unas 21 vacunas, pero nos protegen contra una gran cantidad de enfermedades.
Ahí va el tema de que en una misma vacuna podemos protegernos contra varias enfermedades, por eso el número no hace match. Es Ujú. más el número de enfermedades que nos protegemos, contra las que nos protegemos, que el número de vacunas que se encuentran incluidas dentro del PAI. Esto es un dato interesante y es muy bueno. Las vacunas incluyen protección contra tuberculosis, contra enfermedades como sarampión, hepatitis B y otro número importante de enfermedades contra las cuales quedamos protegidos gracias a estas vacunas que están incluidas dentro del programa ampliado de inmunizaciones. Sobre lo otro que mencionas, efectivamente hay un número de vacunas adicionales que aun si no se encuentran dentro del programa ampliado de inmunizaciones, también ofrecen protección contra otras enfermedades, muchas de las cuales pueden ser graves. Eh, lo importante es recordar que estas vacunas que están aprobadas para ser usadas en Colombia, aun si no están dentro del programa ampliado de inmunizaciones, cumplen con el mismo espíritu del PAI, complementarlo. Son vacunas que lo que buscan es ofrecer protección contra enfermedades que pueden ser graves. Tenemos, por ejemplo, de vacunas que no están incluidas actualmente dentro del PAI, pero que también son importantes. Tenemos vacunas como la del dengue, las distintas vacunas que hay, por ejemplo, contra meningococo, que hay varias, hay vacunas que protegen contra distintos serogrupos de meningococo. Entonces, yo creo que aquí lo importante y el llamado sería para las personas que están conectadas o que ven este espacio, que conversen con sus médicos tratantes. ¿Por qué? Porque esta es la mejor manera de saber qué vacunas necesito en el momento específico de vida que estoy viviendo, si es que se Ujú. permite decirlo de esta manera. La conversación franca, transparente y siempre necesaria sobre protección, sobre prevención, sobre vacunas, debe hacer parte de estos encuentros con los profesionales de la salud, con el pediatra para mis hijos, con el internista, con el médico general, revisar cómo está mi carnet de vacunación, cómo estoy en el cumplimiento del programa ampliado de inmunizaciones del PAI, que son vacunas gratuitas, y conversar para ver específicamente qué beneficios me aporta incluir vacunas que se consideran complementarias. Y un dato adicional sobre estas vacunas no incluidas en el programa ampliado de inmunizaciones es que muchas cuentan con recomendaciones formales de sociedades científicas. Y señalo en este momento el gran trabajo que ha hecho la Sociedad Colombiana de Pediatría por generar calendarios vacunales donde muestran muy claramente todo lo que afortunadamente tenemos dentro del programa ampliado de inmunizaciones, pero adicionalmente recomendaciones alrededor de vacunas que sin estar en el programa ampliado de inmunizaciones pueden ser consideradas complementarias para incrementar esa protección contra distintas enfermedades. Entonces, converse con su médico, converse con su tratante para tener más información acerca de cuál es el esquema que más se adapta a mis necesidades en este momento específico de vida. Buenísimo. Doctor, me gusta mucho que haga referencia al tema de los calendarios vacunales, porque para quienes no lo conocen y no saben, es una guía que muestra en cada etapa de la vida, desde maternidad e incluso en adultez, para quienes no lo saben, qué vacunas deberían tener en unos rangos de edad. Entonces, qué refuerzos se van a requerir. Y con este tema del complementario, me parece interesante decirle a la gente que a veces hay vacunas que no sabemos que existen y que de pronto podemos estar expuestos a, por ejemplo, con el tema del dengue. Hay zonas que sabemos que son por su naturaleza de clima, por la exposición, más expuestos a que el mosquito del dengue pueda generar picadura y de repente alguien dice, oiga, yo no sabía que la vacuna existía y estuve expuesto, la padecí o no la padecí, pero estuve expuesto. Es bueno que tengamos claro que existen esas otras, que no nos quedemos solo con la información. Puede que usted tome la decisión de no tomarlas, porque el hecho de ser complementarias es precisamente que son un adicional por fuera, digamos, de lo que se ha establecido como el parámetro base, pero que usted tenga el conocimiento de que eso existe. Ya es una decisión, diríamos, personal, si usted la quiere tomar o no, pero tomémonos el tiempo de poder conocer esos calendarios porque es una información muy valiosa que, como decía el doctor Lix, pues se ha construido y que muchas personas tal vez ni siquiera saben qué vacunas existen y que ya están ahí a la disposición. Doctor Elix, hablando
de justamente el tema de que existe un calendario que me dice qué vacunas yo necesito en estas etapas de la vida. Hay una pregunta que conecto con eso y es, bueno, realmente son dos, pero se las voy a hacer por separado. La primera es, ¿cuánto tiempo duran las vacunas? Entonces, esta vacuna yo me la pongo y esto es de por vida, yo no necesito volver a vacunarme, Ya. o todas las vacunas requieren un segundo, un tercer refuerzo. ¿Cómo es ese tema? Bien, un poco complicada la pregunta, entendiendo de que estamos hablando de cuánto dura la De validez. protección que me confiere la vacuna que me ha administrado. Pues esto va a depender de la vacuna, del tipo de Ujú, vacuna, contra qué enfermedad, y así podemos tener que la respuesta es como altamente variable. Hay vacunas que nos ofrecen, que nos generan protección a muy largo plazo, incluso en algunos casos protección de por vida, pero hay otras vacunas que nos generan protección en periodos específicos de la vida, donde podemos estar más en riesgo de padecer una enfermedad específica y entonces durante ese periodo nos protege. O porque vamos a una zona donde hay una alta circulación de la enfermedad, pues durante ese tiempo nos protege. Pero con algunas vacunas, y esto depende de la naturaleza de vacuna, el tipo de vacuna, eso es un tema un poquito más de profundidad médica, pero sí hay que saber que hay algunas vacunas que generan una protección que no es infinita, que no es de por vida, una protección que puede ir cayendo con el tiempo y en ujú. consecuencia, dependiendo de la recomendación médica y dependiendo de la naturaleza de la propia vacuna, pues puede que necesiten refuerzos cada cierto tiempo para recuperar nuevamente esa protección que nos había conferido inicialmente. Son vacunas y esto es normal, insisto, depende de la naturaleza de la vacuna, de cómo se diseñó, de su capacidad de interactuar con el sistema inmune. Entonces, esto hace parte de esas conversaciones que mencionabas anteriormente con el médico. Recordar o conversar sobre cuánto tiene esta vacuna que me estoy colocando, por cuánto tiempo me protege. Es una cosa de ir vacuna por vacuna, es un tema extenso. Como ya mencionamos, por lo menos nada más dentro del programa hay más de 20, dentro del programa privado de inmunizaciones hay más de 20 vacunas. Pero sí, sí es importante saber que tenemos las dos situaciones. Protección a muy largo plazo con el esquema inicial, no necesito más nada, y otras vacunas en las que a pesar de que tengo un esquema inicial completo, pasado cierto tiempo puede que la protección caiga y necesite refuerzos, pueden ser periódicos, cada tantos años, eso se define dependiendo de cada vacuna. Ahí me surge una pregunta, doctor Ellis, aprovechando pues que Sí, nosotros lo tenemos ahí. Que pasa muchas veces que nos dicen, no, para ir a tal lugar usted debería tener la vacuna, me voy a meter yo algo, la fiebre amarilla, y uno, uy, yo creo que me la puse yo era chiquito. ¿Pasa algo si yo me pongo una vacuna que yo tal vez ya me había puesto y que ni me acuerdo? O sea, es como, me la volví a poner pues por si acaso, por si no me acordaba, por si sí, por si no. bueno, el ejemplo no está ni mal, insisto, me encanta conversar contigo, Cristian. Un ejemplo clásico es fiebre amarilla, efectivamente, donde cuando viajo a zonas donde hay circulación, donde es endémica la fiebre amarilla, es decir, donde circula de manera continua fiebre amarilla. Hay países que tienen una alta ocurrencia, por llamarlo de alguna manera, de fiebre amarilla. Entonces sí, es importante aplicársela. Cuando hay desconocimiento, cuando el estatus de la vacunación es incierto, en la mayoría de los casos lo que se recomienda es aplicarla. En términos generales, no pasa nada por volver a aplicarla, pero ante esa incertidumbre, en términos generales, es mejor colocarlo. ¿Por qué lo digo así? Como con esa salvedad, porque todo eso depende del momento en el que esté el individuo, si no hay ninguna enfermedad que lo contraindique, si no hay ninguna situación Ujú. que contraindique la vacunación. Pero ante la incertidumbre, lo que se recomienda generalmente o usualmente es aplicarla. Perfecto, no, doctora, y yo aprovecho todas las preguntas, las que nos hace el público y las que me van surgiendo a mí. Doctor Elix, bueno, de las que habíamos recopilado para este live, más las que se me ocurrieron, estas fueron algunas de las preguntas que teníamos y creo que abarcamos un tema bastante importante que era poder hablar del PAI, que lo mencionamos en el live pasado. Queríamos decirle a la gente pues que existe este programa, que cubre estas vacunas, que tiene sus complementarios. Queríamos descartar un par de mitos que se tienen, que son muy comunes, como es el tema del autismo, como es el tema de las vacunas complementarias, perdón, de coadministración.
Y con eso, pues digamos que no queremos decir que ya abarcamos todo lo que podríamos hablar, podríamos extendernos. De hecho, hemos hecho ya 5 lives para hablar entre temas de meningitis por meningococo y algunos temas relacionados a vacuna. Pero digamos que por ahora, pues el espacio es corto, se nos acaba el tiempo. Pero quiero agradecerle, doctor X, porque durante 5 capítulos o episodios que estuvimos hablando, creo que la información que nos queda es muy enriquecedora para poder entender una enfermedad particularmente dada por meningococo, porque usted muy bien nos explicó que hay múltiples posibilidades por las cuales se puede brindar. Hemos hablado de causas, hemos hablado de tipo de contagio, de las secuelas que pueden quedar, de lo difícil que es pasar por la enfermedad. Hemos hablado de que no es común, pero que cuando da es muy grave. Bueno, creo que hemos abarcado, dicen, bueno, ¿y esto dónde fue? Les recuerdo, pueden ir a la cuenta de Me Vacuno Por, a la cuenta de Crianza y Salud y a la web de Crianza y Salud. Ahí vamos a tener, ya este live queda mañana colgado allí, vamos a tener ahí los 5, la serie de 5. Pero más que hacer esa recapitulación y todo lo demás, doctor Elix, agradecerle mucho. Es una información valiosísima. No cambia el ir al médico, queremos decirles. Esto no reemplaza una consulta médica, no es que lo que se dijo fue solamente eso, queda mucho por preguntar. Pero sin duda alguna, doctor El, gracias por todo ese conocimiento que usted nos da a la comunidad de crianza y salud. Cristian, de mi parte, gracias a ti por ser tan excelente moderador del espacio, gracias a Crianza y Salud, por tener esta apertura para que tengamos estas conversaciones. Un mensaje que también quiero dejar al final es a los papás que nos ven, y lo digo como papá también de dos pequeñines, es normal y es importante que tengamos dudas, pero es importante aún más que podamos resolverlas de manera responsable con las personas que saben. Acudir al médico, conversar con el pediatra, conversar con el médico general, conversar con el internista, conversar con el geriatra sobre el tema de vacunación es importante. Entonces, el llamado es ese. Tengamos conversaciones serias, de valor, con los interlocutores correctos, con las personas que nos pueden acompañar ante estas dudas. Siempre vamos a tener dudas como papás, siempre vamos a querer saber si estamos haciendo lo correcto, pero para eso hay un personal de salud altamente capacitado, que se ha formado para acompañarnos en este camino de la crianza de nuestros hijos, del acompañamiento de nuestros familiares cercanos. Entonces, gracias por estos dos últimos espacios que me parecieron particularmente enriquecedores a la hora de conversar sobre preguntas que han surgido. Y nada, yo absolutamente a la orden, gustoso y feliz de haber participado en estos espacios. Y nada, quedo muy pendiente, Cristian. Gracias. Bueno, doctor Elix, a todos los que se conectaron y a los que van a ver esto posteriormente, muchas gracias también por unirse a estas transmisiones, a estos espacios y la invitación a que nos sigan compartiendo las preguntas a través de mensajes, de nuestros comentarios. Doctor Elix, una feliz noche, una próxima ocasión. Cristian, que esté muy bien. Hasta luego a todos.